La presencia de grupos criminales y de sicarios de distintos orígenes, de orígenes extranjeros en México, no es una novedad, pero se ha agudizado y se ha agudizado mucho en los últimos meses. Mire usted, el Tren de Aragua es un cártel, pero dentro de los cárteles mexicanos están operando personajes que vienen del crimen organizado, de grupos armados de El Salvador, de Guatemala, de Colombia y de Venezuela. El Salvador vienen, por supuesto, los maras salvatruchas y en algunos casos exguerrilleros, los maras salvatruchas porque han sido perseguidos con bastante éxito por el régimen del presidente Bukele, y vienen exguerrilleros que se han convertido en delincuentes, que han participado sobre todo en secuestros de alto impacto. De Guatemala, desde mucho tiempo atrás, desde la época de los Zetas, de Guatemala vienen los caiviles. Los caiviles eran militares contrainsurgentes que tuvieron una participación terrible en las guerras civiles en Guatemala en los años 80, 90, hasta el año 2000, y que se han contratado para entrenar y para operar dentro de los grupos criminales. También algunos guerrilleros que, como ocurre en El Salvador, como ocurre en Colombia, se han ido pasando de la guerrilla a la delincuencia. En Colombia hay muchos integrantes de los ex-FARC que no se integraron a la vida política luego del acuerdo de paz. Hay personajes del ELN, de los grupos paramilitares, ¿se acuerda usted de los hermanos Castaño? Que están todos ellos asociados al narcotráfico. En el caso de estos disidentes de la FARC y del ELN, muy relacionados con Venezuela. En Venezuela está el propio cártel de los Aragua, está del Tren de Aragua, está el cártel de los Soles. El cártel de los Soles está conformado encabezado sobre todo por militares venezolanos asociados con grupos criminales y asociados a su vez con grupos colombianos y con grupos mexicanos. Son sobre todo de estos países de donde vienen muchos de estos personajes que ahora están participando en el crimen organizado. Una demostración de eso es lo que vimos en Tecpan de Galeana, donde había por lo menos entre las personas que fueron detenidas, había 11 personas de origen extranjero. De los 19 muertos originales del primer enfrentamiento, no sabemos sus nacionalidades porque muchos de ellos todavía no están identificados. Y hay a su vez muchos más que están en distintas esferas, en distintos planos y que terminan participando de estos grupos. Dejemos de lado por un segundo los que son migrantes o jóvenes desplazados, secuestrados de distintas comunidades que se los llevan los grupos criminales para hacerlos sicarios, aunque no sepan ni siquiera empuñar un arma. Pero este es uno de los problemas, uno de los muchos problemas acuciantes que tenemos en la seguridad, Viviana, en México.